Muy buenos días. Nos complace recibir en esta ocasión, en la quinta sesión del 16º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas, a la coordinadora de nuestro seminario, la doctora Patricia Valderas Cañas, que es profesora de carrera titular A, definitiva de tiempo completo, adscrita al Departamento de Ingeniería de Sistemas del programa de posgrado de la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y desde el 2012 es vicepresidenta de Educación Continua de la Academia Mexicana de la Ciencia de Sistemas. Y le damos la palabra para iniciar su ponencia titulada Proyecto Editorial, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de Sistemas en el periodo 2009 a 2021. Gracias, doctora. Muy buenos días, gracias. Este saludo es al cabo de un receso por motivos de causas de fuerza mayor que estuvo en paro la Facultad de Ingeniería y otras facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, tengo el gusto de presentar este trabajo porque ha sido un trabajo que data desde 2009, en el que se han realizado varias actividades y les voy a platicar de qué ha tratado esta campaña, ¿no? Este trabajo por varios años ya, y entonces en el que han participado varios compañeros del departamento. En el tiempo que se organizó este proyecto editorial, el Departamento de Ingeniería de Sistemas funcionaba con ese nombre y después la situación de organización del departamento se modificó a dos departamentos, uno para la investigación de operaciones e ingeniería industrial y el otro para planeación, transporte e optimización financiera. Entonces, de todas maneras, yo en la presentación lo conservo como un solo departamento porque data de ese tiempo y está ligado a eso, ¿no? Los compañeros que participaron en este proyecto editorial desde sus inicios son el doctor Ricardo Aceves García, que en su momento era el jefe del departamento, el doctor José Jesús Acosta Flores, la doctora Zaida Estefanía Alarcón Vendal, yo misma, Patricia Esperanza Valderas Cañas, la doctora Mayra Elizondo Cortés, la doctora Cozumela Yanek Monroy León, el doctor Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero y el doctor Benito Sánchez Lara. Otros colaboradores los vamos a mencionar porque son autores de algunos de los productos de este proyecto. Los antecedentes que se tienen para cuando se hizo la presentación en 2009, era un diagnóstico que fue publicado como el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería. Era un plan que abarcaba de 2007 a 2011. En esa publicación habría varios rubros. En los rubros de investigación y vinculación, difusión y extensión universitaria, se reportaron que hay una cantidad importante de proyectos que se realizan en la Facultad de Ingeniería que generan ingresos extraordinarios para la facultad, donde la participación de los alumnos y profesores es baja, que indica la falta de actualización y práctica de ambas instancias, tanto profesores como alumnos. Y también la falta de reportes, ¿no? No había información sobre las publicaciones por departamentos que reflejaran la interacción académica entre los miembros. Entonces, esta carencia hace que me ponga a analizar el plan de desarrollo de la facultad para esos años y sobre todo incida en la parte de la difusión y de dar a conocer, ¿no? De manera oficial con la comunidad de la facultad y la comunidad que estuviera interesada de la UNAM sobre las líneas de investigación y los productos que los profesores en el departamento habíamos desarrollado hasta ese momento, ¿no? Entonces, la ubicación de este proyecto, por eso pienso que incide en buscar una revitalización de la docencia en cuanto a la carrera académica, al fortalecimiento de las actividades docentes y a las políticas para fortalecer la integración y la vida académica, puesto que este proyecto nos permitió
incidir en actividades que colaboraron al intercambio de ideas. En este sentido, no solamente se atiende aspectos de investigación, porque se dan a conocer, y procesos educativos, sino a esa revitalización de la docencia, a la comunicación, a la planeación, a la gestión y a la vinculación. Desde luego que algunos de los trabajos que están publicados en estos productos del proyecto, pues provienen de proyectos de ingresos extraordinarios. Bueno, entonces de esa manera se logra una integración de todo. Entonces, el proyecto de edición se desarrolla de esta manera. De 2009 a 2011, con el mismo departamento todos, logramos un producto terminado de un libro que se llamó o se llama Ingeniería de Sistemas, Investigación e Intervención, publicado en 2011. Entre 2011 y 2015, las actividades dieron por resultado la publicación del libro Ingeniería de Sistemas, Metodologías y Técnicas. En el 2015 a 2021, el producto que se logró fue el libro Problem Solving in Operation Management en 2021. Entonces, esto es la culminación de los seminarios que se desarrollaron. Se hicieron 2 seminarios. Un primer seminario se realizó de marzo a junio de 2009 con la temática siguiente y estas fechas por los encargados que ven aquí, que presentaron sus propuestas para considerarse en el libro, en el primer libro. Por parte de la doctora Mayra Elizondo Cortés y su alumna en ese momento, Marta Águila Pérez, presentaron cuantificación del efecto látigo en una cadena de suministro utilizando teoría de caos. Por mi parte, presenté los aspectos de modelación de representaciones matemáticas por la interacción en pequeños grupos. Esto es del área de investigación educativa, pero que es parte de lo que abarca la investigación de operaciones. En el punto 3, el doctor Benito Sánchez Lara presentó la viabilidad de las empresas mexicanas, un estudio desde el enfoque sistémico, y el doctor Ricardo Aceves, un algoritmo para resolver el problema de localización de servicios con restricciones de demanda, que estos eran sobre todo resultados de proyectos de ingresos extraordinarios. En el quinto lugar, el doctor Jesús Acosta López presentó el tema análisis de decisiones y el método PROAC. Y finalmente, en este seminario, la última sesión, a cargo del doctor Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero, él presentó un análisis comparativo entre la técnica de grupo nominal y el método Prometí para la toma de decisiones y en particular aplicado en el caso de las líneas estratégicas del sector hídrico en México. El segundo seminario también se desarrolla en un periodo más o menos similar. Este va del 9 de noviembre de 2011 hasta el 26 de abril de 2012, es un poco más largo, y se presentan estos trabajos. La doctora Aida Huerta Barrientos presenta perspectivas y desafíos de la complejidad sistémica. La doctora Mayra Elizondo Cortés, en colaboración con ella, presentan esto. La doctora, en mi caso, yo presenté análisis de algunos sistemas de representación de conocimiento matemático. La doctora Cozumel, el proceso de innovación tecnológica. La doctora Mayra Elizondo, el método integral para la toma de decisiones, la localización de parques en la Ciudad de México, en coautoría con Adela Jiménez Montero, que en su momento era su estudiante. El doctor Felipe Lara Rosano presenta el trabajo hacia una metodología de análisis de sistemas complejos. Y después el doctor Benito Sánchez Lara y en colaboración con la coautoría de Oscar Flores como primer autor, Choperena, presentan la consultoría como un proceso de intervención sistémica. Y los últimos 3 trabajos vienen encargados por Elvia Ivonne Vergara Maldonado, presenta con el doctor Gabriel Sánchez Guerrero la modificación del abogado de Reinier para la toma de decisiones multicriterio. El doctor Ricardo Aceves presenta el papel de los parámetros difusos en los modelos de transporte y el doctor Lara Rosano continúa con su tema inicial que había dejado en el primer seminario. Bueno, hasta aquí
Esto genera las siguientes publicaciones. El primer seminario dio por lugar, una vez que se presentaron, se revisaron de manera interna entre los pares y de manera externa con pares también, hicieron la revisión de los trabajos y el libro que se publicó fue denominado Ingeniería de Sistemas, Investigación e Intervención. Los coordinadores de esta publicación fuimos el doctor Sánchez Guerrero y Valderas Patricia. Entonces, esta fue una coedición de la Facultad de Ingeniería con la editorial Plaza y Valdés. Aquí están los datos del ISBN para una institución y para la otra. Y les anoté el dato de la liga para visitar esta publicación en el espacio de Plaza y Valdés. Posteriormente, voy a decirles el contenido. El contenido se parece mucho, pero se redujo. No todos los trabajos se presentaron y tampoco se presentaron con los mismos títulos. Entonces, el contenido final de ese primer libro quedó como está aquí, que ya todos se los mencioné, y se agregaron algunos autores. En el caso del trabajo del doctor Sánchez Guerrero, participó también Octavio Francisco González Castillo y Miguel Ángel Morales Arroyo. Ajá, ese fue básicamente el cambio en esta publicación. Los trabajos entonces vienen presentados por resúmenes, por ejemplo, el algoritmo cruzado para resolver el problema de localización de servicios con restricciones. En sí trata el problema de localización que se presenta en muchas organizaciones, tanto grandes y pequeñas, públicas y privadas, que tienen la necesidad de ubicar geográficamente algún tipo de servicio, como por ejemplo, escuelas, almacenes, estaciones de gasolina, clínicas de salud, sucursales bancarias, etcétera. La formulación matemática que reconocen los autores que ha sido de gran beneficio, en este caso el doctor Ricardo Aceves, para la obtención de algoritmos de soluciones eficientes, como el problema de cargo fijo. Y la estrategia de solución más prometedora hasta esa fecha fue el principio de descomposición en su forma primal o dual, con el consabido cuello de botella que representa el cálculo repetido del denominado problema maestro. Entonces, el propósito del trabajo fue diseñar e implementar un algoritmo que resolviera en forma óptima el problema de localización de servicios para evitar utilizar el plan maestro en su esquema de solución y que además fuera simple en su manipulación. Entonces, la estrategia de solución se basa en la incorporación de la descomposición de Benders y la relajación lagrangiana separable en un mismo esquema cruzado, unificación que resulta en la solución sucesiva de dos subproblemas del tipo transporte en un proceso de ping-pong, hecho que permite obtener un método de solución sencillo y muy eficiente. Entonces, el otro trabajo es el trabajo del doctor Jesús Acosta Flores, el de análisis de decisiones, el método PROAC. Entonces, en el presente, el desarrollo histórico del análisis de decisiones y de sus 4 pilares, el análisis de sistema, la probabilidad subjetiva, la psicología cognitiva y la teoría de decisiones. Entonces, ahí se presenta el método PROAC, que consiste en la definición del problema, la determinación de los objetivos, la generación de alternativas, la evaluación de las consecuencias de cada alternativa y las transacciones o intercambios que hay que realizar con el fin de llegar a una mejor decisión. Por mi parte, yo presenté la modelación de las representaciones matemáticas generadas por la interacción de pequeños grupos, basado sobre todo en el uso de digráficas. La interacción en pequeños grupos lo veo como un componente importante del aprendizaje escolar de conceptos matemáticos. En este estudio analicé las representaciones matemáticas de alumnos de primer curso de cálculo diferencial en bachillerato, quienes resolvieron en pequeños grupos actividades diseñadas para el aprendizaje de conceptos relacionados con la derivada de funciones elementales. Con un enfoque sistémico, se analizó la interacción mediante modelos estructurales llamados por Harari digráficas. Lo denominó por ambos nombres, ¿sí? En un primer momento le llamaron digráficas o grafos y después, posteriormente, hay una publicación muy interesante de Harari que es el que se llama modelos estructurales.
En este método, entonces, se permitió constatar la solidez de los sistemas de representación logrados por los estudiantes a partir de la densidad de las gráficas, es decir, que tanto se relacionan cada nodo con otros nodos. En estructuras de representación del conocimiento, los encontraron débil, mediana y fuertemente conectadas. Las respuestas de los estudiantes dependieron en su mayoría de la representación numérica para lograr las representaciones algebraicas, que ese es, digamos, el camino más natural que he encontrado al explorar la forma de responder de los estudiantes. Pues este trabajo tiene que ver con el análisis sistémico, la cognición, las digráficas, la interacción en el aula, las calculadoras avanzadas, el aprendizaje del cálculo diferencial, los modelos estructurales y las representaciones matemáticas. En cuanto al trabajo de la cuantificación del efecto látigo en una cadena de suministro utilizando teoría de caos, la doctora Mayra Elizondo Cortés junto con Marta Amor Águila Pérez estudiaron y presentaron la variabilidad en la demanda a través de la cadena de suministro, que se le conoce como efecto látigo, debido a la peculiar apariencia de intensificar su acción a medida que se avanza del minorista al productor. Este fenómeno produce muchos problemas de planeación, de tal forma que es importante cuantificar la presencia del efecto látigo para lograr buenas decisiones y determinar medidas correctivas. Debido a la naturaleza compleja y dinámica de las cadenas de suministro, la teoría de caos aporta una técnica de cuantificación poderosa y relativamente sencilla de aplicar, conocida como el exponente del Lyapunov, cuyo procedimiento de utilización se muestra en este trabajo, así como los resultados de su aplicación a una cadena de suministro real. Por la parte de la doctora Cozumela Yanek Monroy, ella presentó una metodología para la gestión del cambio organizacional. Entonces, ella propone una metodología que permite comprender la resistencia al cambio organizacional con la finalidad de identificar las características necesarias para definir una herramienta que disminuya dicha resistencia. La metodología presentada consta de 3 etapas: el análisis de control, el análisis autónomo y la definición de la herramienta de cambio. La primera etapa permite obtener la ruta de oportunidad para la propuesta del cambio al identificar los problemas existentes en la organización, los actores involucrados en el cambio y las herramientas formales de racionalización. En la segunda etapa, la comprensión de la práctica cotidiana de los actores que intervienen en la ruta de oportunidad seleccionada reveló la herramienta efectiva o tiene como fin revelar las herramientas efectivas utilizadas en las actividades diarias, a las que se les denomina herramientas autónomas y sus características. Finalmente, la tercera etapa hizo posible la definición de la herramienta de cambio al considerar las características necesarias de las herramientas autónomas como elementos estabilizadores y reductores de la resistencia al cambio organizacional. Y aquí están sus descriptores: cambio organizacional, resistencia al cambio, gestión, racionalización, regularización de control, regularización autónoma. El trabajo de los doctores Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero, Octavio Francisco González Castillo y Miguel Ángel Morales Arroyo respecto a la técnica de grupo nominal y el método Prometée como instrumento que apoya la toma de decisiones aplicadas al caso de las líneas estratégicas del sector hídrico en México. Entonces, bueno, tenemos aquí el resumen de este trabajo. Se presenta mediante el análisis comparativo entre el grupo nominal, la técnica de grupo nominal con sus siglas en inglés, Nominal Group Technique, y el Preference Ranking Operation Method for Enrichment Evaluation, que en términos de siglas, Prometée, como instrumento que apoyan la toma de decisiones, ambos. Busca averiguar qué tanta diferencia existe entre una y otra metodología y procedimientos que son utilizados frecuentemente para jerarquizar las alternativas. La comparación se realizó a partir de los resultados alcanzados en una experiencia en el año 2006
para jerarquizar las líneas estratégicas en investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de México, IMTA. Los resultados sirvieron de insumo para integrar una parte de la versión preliminar del Programa Nacional Hídrico de 2006 a 2012 del Gobierno federal. El artículo muestra importantes coincidencias entre ambas técnicas y propone incrementar la interacción entre las técnicas cualitativas y las cuantitativas en un enfoque heurístico y sugiere que los desarrollos de software no minimicen la importancia de los usuarios de los mismos y de los tomadores de decisión. He aquí un par de palabras, bueno, 3 palabras clave y descriptores que serían jerarquización, NGT y Promete. Posteriormente tenemos el último trabajo, la viabilidad de empresas mexicanas, un estudio desde el enfoque sistémico del doctor Benito Sánchez Lara, donde hace un trabajo exploratorio en un nivel de análisis general acerca de la viabilidad organizacional de las empresas mexicanas y que trata de particularizar en las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Se intenta desde un enfoque sistémico diagnosticar los problemas organizacionales que pueden llevarlas a la inviabilidad e identificar áreas a las cuales debe prestar mayor atención en las iniciativas para su fortalecimiento. A la manera de Gell-Mann y Negroe, de 1982, se desarrolla un primer nivel de descomposición funcional, desmembrando al sistema en subsistemas, identificando sus funciones y propiedades que aseguren las del propio sistema en su conjunto, para explorar la viabilidad organizacional y en ese sentido se utilizan las ideas del modelo de sistemas viables. De acuerdo con la teoría MSB, un sistema viable es aquel que es capaz de mantener una existencia autónoma con capacidad propia para resolver problemas, que sobrevive con base en la capacidad para responder no solo a eventos familiares, sino también a eventos inesperados, nuevos comportamientos sociales e incluso dolorosas catástrofes. Para realizar el análisis se considera que las pymes reúnen, si no todas, sí muchas de las características de los sistemas complejos unitarios. Se concluye que existen distintas condiciones que limitan de alguna manera la viabilidad de las pymes y se resalta la función política que asume el dueño director, la atenuación, la poco efectiva de la variedad por el metasistema y la absorción de las funciones de inteligencia y coordinación por la función de control. Los descriptores serían viabilidad, autonomía, pymes, sistemas complejos unitarios. Bien, un segundo producto del segundo seminario fue el libro de Ingeniería de Sistemas, Metodologías y Técnicas. También fue coedición con la Facultad de Ingeniería con Plaza y Valdés, y aquí están sus datos. Algunos de esos datos los pueden localizar en la página web de la empresa de Plaza y Valdés. Y el contenido, por ejemplo, yo se lo estoy presentando en una versión todavía no publicada, pero que resume, presenta muy claramente cómo se está organizado este trabajo. Hay dos partes. La primera parte se refiere a las metodologías y la segunda parte a las técnicas. En cuanto a las metodologías, el doctor Felipe de Jesús Lara Rosano presenta unas bases teórico-metodológicas para el diagnóstico de organizaciones complejas. El doctor Sánchez Guerrero presenta cómo construir un escenario tendencial cuando se hace planeación. El doctor Sánchez Lara y en ese momento su estudiante, Óscar Flores Choperena, presentan la consultoría como un proceso de intervención sistémica. En un cuarto papel, el cuarto lugar, está el papel de las rupturas de uso tecnológica y económica en el proceso de innovación, elaborado por la doctora Cozumela Janet Monroy León. En la última contribución a esta parte fue digráficas en el análisis de sistemas de representación del conocimiento matemático, por mi parte. Y en la segunda parte del libro se tienen 3 contribuciones: el proceso de modelación con programación multicriterio y los sistemas de información geográfica para la localización de parques, de la doctora Mayra Elizondo Cortés y su alumna de la Jiménez Montero.
El séptimo trabajo es un modelo de localización de servicios binivel de Zaide Estefanía Alarcón Bernal y del doctor Ricardo Aceves García. La última contribución para este libro fue Alternativa para determinar la demanda en políticas de inventarios en empresas mexicanas usando conjuntos borrosos, por parte del doctor Ricardo Aceves García y Zaide Estefanía Alarcón Bernal. Bien. En cuanto a una pequeña presentación del resumen de estas aportaciones, el doctor Felipe de Jesús Lara Rosano nos dice que una organización compleja es un sistema adaptativo de carácter social conformado por seres humanos como integrantes básicos que cumplen diferentes funciones en una estructura apropiada de división del trabajo para cumplir con la misión y los objetivos que tienen tanto el sistema como sus integrantes. En este trabajo se propone una metodología para el diagnóstico de la dinámica de una organización desde el punto de vista de las ciencias de la complejidad, con el fin de mejorar el funcionamiento y la gestión de la organización. Las palabras claves estarían asociados pues a organizaciones, diagnóstico, complejidad dinámica, funcionamiento y gestión de la organización. Unas palabras claves serían escenarios, y bueno, de planeación para el doctor Sánchez Guerrero, puesto que su trabajo habla sobre cómo construir un escenario tendencial cuando se hace planeación. En el resumen, este artículo propone un proceso para la construcción de escenarios tendenciales en planeación. El proceso se integra por 5 fases. La primera, la definición del sistema y explicación de la situación actual. La segunda, la integración de los pronósticos. La tercera, la integración de las predicciones. La cuarta, la construcción de la imagen futura. Y finalmente, la quinta, la descripción de la conexión entre el presente y el futuro. Esta metodología se aplica y se aplicó al proceso para el caso El futuro del acuífero Valle de Toluca al 2020. El proceso propuesto tiene la ventaja de estimular la participación, tener su soporte teórico en el pensamiento de sistemas y su base metodológica en la planeación interactiva. Otro trabajo lo presentaron el doctor Benito Sánchez Lara y Óscar Flores Choperena, la consultoría como un proceso de intervención sistémica. En el resumen, este trabajo ofrece 3 líneas de explicación de la inefectividad de la consultoría organizacional, 2 asociadas a los actores que intervienen en ella y una tercera asociada a la propia consultoría como forma de intervención en las organizaciones. El fracaso de la consultoría es una situación reportada ampliamente en la literatura sobre este problema y en el que se han identificado una diversidad de causas y desarrollado una gama de propuestas para evitarlo. También se identifica y ubican en el proceso de consultoría elementos teórico-metodológicos sistémicos que, integrados en sus diferentes etapas, establecen condiciones de intervención sistémica al proceso. Al incluir los elementos señalados en el proceso de consultoría, se busca robustecerlo, dándole condiciones sistémicas que favorezcan su efectividad, aunque se corre el riesgo de hacer de un proceso habitualmente heurístico uno demasiado racional por las instancias y las características adheridas. En este sentido, el trabajo de consultoría, intervención sistémica y estructura mental serían las palabras clave. Perdón, me salté hasta el final. Bien, entonces, perdón. Pasamos al siguiente y último producto de este proyecto de editorial que tiene que ver con el libro Problem Solving in Operation Management. Este libro que coeditamos entre el doctor Sánchez Guerrero y su servidora Patricia Valderas, y fue publicado por Springer Nature en Suiza, pues, y aquí están los datos para localización en la web. Entonces, primeramente, el problema, aquí otra vez me salté, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos acá.
Entonces, esta publicación, ay, Dios mío, otra vez, sobre la solución de problemas en la dirección de operaciones de casos de ingeniería de sistemas. Y el contenido está estructurado en 2 partes también. La primera parte tiene que ver con el pensamiento de los sistemas que son el pensamiento aplicado, ¿no? Y los sistemas aplicados a las organizaciones con la idea de resolver problemas, de resolver estos problemas. Entonces, las organizaciones tienen varios fines que podrían ser del tipo de planeación, de administración o de intervención. Por ejemplo, las consultorías, ¿no? En cuanto a la planeación, esta podría ser de los escenarios tendenciales del doctor Sánchez Guerrero, o bien de hacer una diagnósticos con fines de planeación del doctor Felipe Lara Rosano, o bien podría ser desde el punto de vista de la administración en cuanto a la consultoría, o bien para analizar el proceso de innovación en una determinada organización, o finalmente de intervención, como es el caso de intervenir en el aprendizaje escolar. Entonces, siendo así esta estructuración, los conceptos que están asociados a estas intenciones, que son los objetivos del sistema, es que estos sujetos están analizados desde el punto de vista de la complejidad, de su dinámica, de los escenarios del agua, del proceso de consultoría, de los marcos teóricos desde el punto de vista mental, intelectual, o bien desde la diferenciación en el proceso de innovación de todas esas rupturas que ya había platicado la doctora Cozumel en el libro anterior. Y finalmente, en esta parte, la de intervención sería la de intervenir con fines de aprendizaje escolar en el bachillerato a partir del uso del pensamiento visual para que se logren representaciones matemáticas que están aprobadas por la comunidad de educación matemática y que se esquematizan en digráficas o redes de pensamiento para dar cuenta de manera indirecta de lo que estaría funcionando a nivel intelectual. Muy bien. Entonces, en la segunda parte, que es la parte, digamos, ya más técnica, en cuanto al pensamiento de los sistemas aplicados, los fines de planeación, administración y de intervención caen en los mismos rubros que la otra estructura de la primera parte, pero se abordan con tecnologías diferentes. Por ejemplo, en el caso del estudio del doctor Aceves, es la optimización difusa, que incluye los conceptos de optimización difusa, el manejo de los inventarios y sobre todo pronosticar la demanda a partir del uso de las funciones de membresía. También los movimientos del inventario y los modelos de inventario de, por ejemplo, el lote económico, pero desde el punto de vista de los conjuntos borrosos. Muy bien. En la parte de la administración, en el capítulo 6, la doctora Mayra Elizondo y su colaboradora presentan un modelo de localización multicriterio y presentan el proceso de modelación y de solución, así como la respuesta para localización de parques y jardines o áreas verdes en la Ciudad de México. En cuanto a la intervención, a nivel de también de organizaciones, el doctor Aceves y la doctora Zaida, sí, ambos, presentan un modelo de programación binivel que se apoya en el uso de redes y con fines de distribución de bienes, que en ese caso pueden ser medicamentos. Muy bien. Entonces, respecto al prólogo en el libro, yo se los dejé en inglés, pero les voy a ir platicando brevemente en cuanto a lo que nos dijo el autor del prólogo. ¿Sí? Entonces, el libro muestra una breve mirada al potencial que tiene el pensamiento de sistemas
en la solución de problemas para la intervención, para la administración y la planeación en organizaciones. Estas contribuciones tienen una orientación metodológica y se incluyen las que tienen esa orientación están presentadas en el capítulo 1 al 5 y del 6 al 8 las contribuciones están dirigidas hacia destacar las técnicas. Después, paulativamente, se va a encontrar el uso del pensamiento sistémico en la solución de problemas, tanto en los sectores privado, gubernamental, social y en las organizaciones que presenta cada uno de los autores. El pensamiento de sistemas es un marco teórico conceptual que permite el entendimiento de la realidad en una dimensión y que aborda o se encarga de analizar, de estudiar los problemas de organizaciones que hacen uso de las matemáticas, de los sistemas dinámicos, los métodos de optimización, la planeación económica, las ciencias sociales, las ciencias de la conducta, entre otros, ¿sí? Todo esto que combina la teoría y la práctica en aspectos cuantitativos y cualitativos, ambos que son necesarios y complementarios para resolver problemas. Continuando, nosotros llegamos a digamos, a los resúmenes, a la síntesis de lo que se tiene en cada uno de ellos, de una vez que platicamos el prólogo. El capítulo 1, que tiene las bases teórico-metodológicas para el diagnóstico de las organizaciones complejas, el doctor Felipe Lara Rosano presenta una metodología para el diagnóstico de las organizaciones de su dinámica y está discutido desde el punto de vista de la complejidad a fin de promover y resolver los problemas que se relacionan con la operación y la administración de las organizaciones. Bien, en el segundo capítulo, el doctor Sánchez Guerrero presenta una metodología para bueno, pero este ya lo platicamos, estamos platicando por resúmenes, ¿verdad? Platicamos por la metodología para la construcción de escenarios que presentan la tendencia a la hora de abordar la solución de un problema. En este sentido, el autor da argumentos y da procesos para la construcción de los escenarios de planeación y qué tendencia tienen a la hora de resolver problemas, tanto en organizaciones públicas como privadas, y él lo sintetiza en esta presentación con 5 fases. La primera, que sería la definición y la explicación de la situación actual, la que se pretende estudiar, la integración de los pronósticos, la integración de las predicciones, la construcción de la imagen futura y una descripción de la conexión entre el presente y el futuro. Los pronósticos y las predicciones en adelante verían su diferenciación desde el punto de vista del doctor Sánchez Guerrero. En el capítulo 3, el doctor Benito Sánchez Lara y su coautor Oscar Choperena presentan la consultoría como un proceso de intervención sistémica. Y en este capítulo se le dedica a explicar la organización, la efectividad de la consultoría en cuanto a las organizaciones, donde hay 3 razones para esto, ¿no? 2 de esas razones están asociadas con los actores que están involucrados en el proceso de consultoría. Y la tercera razón está asociada con el procedimiento en sí mismo de intervención a la hora de resolver los problemas. En un cuarto capítulo, el papel de las rupturas tecnológica, económica y de uso en el proceso de innovación en las organizaciones. La doctora Cozumela Yanek Monroy León tiene por objetivo identificar estas rupturas a fin de proponer y demostrar su importancia en la estabilización de un proceso que tiene como fin alcanzar una transformación llamada el proceso de innovación.
Y en la resolución de problemas, la innovación que se consideró como la introducción de una nueva o significativo producto, ya sea porque está mejorado o un proceso en cuanto a un nuevo mercado o un nuevo método organizacional en la empresa, las prácticas internas y las relaciones externas son finalmente las que se consideran en el estudio de la doctora Cozumel. En el quinto capítulo, para el análisis de los sistemas de representación del conocimiento matemático, se utilizan los modelos llamados digrafos o digráficas o modelos estructurales. Y en este caso, que yo soy la autora, presento y discuto una metodología para analizar bajo un sistema, digamos, un enfoque sistémico, el razonamiento visual y sus procesos que dan lugar cuando se está aprendiendo representaciones matemáticas asociadas al cálculo diferencial al nivel de bachillerato. El interés de la investigación se centra básicamente en reconocer cómo los estudiantes adquieren y usan algunos sistemas de representación matemática y cómo estos se organizan para producir respuestas aceptables en un ambiente escolar. Se dice aceptables porque algunas de los cuestionamientos son estimación de respuestas numéricas. En un sexto capítulo, la doctora Cozumel y su colaboradora, ellas presentan una optimización multicriterio para la toma de decisiones, pero que se apoya en el software de sistemas geográficos de localización para parques, áreas verdes, ¿no? El proceso de modelación es importantísimo y se presenta con toda claridad para que eso ayude a tomar decisiones a la hora de usar la optimización multicriterio y la localización de los parques desde el mismo momento en que se hace la selección de un conjunto de áreas verdes que conducen que se va a proponer para las áreas urbanas en la Ciudad de México. Este proceso de modelación consiste de varios pasos que van desde la estructuración del problema hasta el uso de procedimiento de diferentes interfaces entre el sistema de información geográfica y el modelo de localización discreta, pero que es un modelo de optimización multicriterio. Que este procedimiento que se usa permitió llegar a resultados que dieron lugar a las recomendaciones de dónde localizar los parques. Bien. Un séptimo capítulo sería el presentado por los doctores Said Estefanía Alarcón Bernal y el doctor Aceves García, que se denomina un modelo de localización de servicios en una estructura que tiene una estructura binivel. Entonces, el principal objetivo de este capítulo es mostrar una red de localización de servicios. Esta red es un modelo que permite especificar el problema que originalmente fue formulado como uno de un solo objetivo. Entonces se reformula con este acercamiento de estructura binivel. Entonces, la estrategia de multiobjetivo, que fue muy útil en algunas situaciones y donde hay más de un objetivo y donde en muchos casos de estos pueden ser contradictorios, entonces la propuesta de los autores es la estructura binivel. Este enfoque no considera la interdependencia entre una y otro. Entonces, la programación multinivel, por otro lado, tampoco toma en cuenta la consideración que permite de hacer una organización jerárquica de los objetivos y la consideración de las relaciones entre ellas, ¿sí? Bien, entonces con todo detalle está presentado en el capítulo 7 y en el 8 se aborda el tema de determinar la demanda y las políticas de inventario
en las compañías, de algunas compañías mexicanas, mediante el uso de conjuntos difusos. Aquí los autores, el doctor Ricardo Aceves García y la doctora Zaida Estefanía Larcón Bernal, muestran una alternativa a la determinación de la demanda para el control del inventario mediante el uso de conjuntos difusos para su consideración, para su cálculo o su estimación, su apreciación bajo incertidumbre. De esta manera, el conocimiento subjetivo y sobre todo administrativo y la experiencia que se incorporan en su determinación tienen un papel importante y no solamente los aspectos cuantitativos. Bien. Bueno, entonces, con esto, este es el octavo capítulo. Terminamos la presentación del libro y les agradezco su atención a esta sesión del seminario, 16º Seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas.